Hermanos, en la epístola de los Gálatas, capítulo 6, verso 11, luego nos saltamos al 16 y a concluir con la epístola. Gálatas 6, 11, luego nos pasamos al 16. Aquí está la palabra que el Señor ha revelado, que Dios ha mostrado, que hoy prediquemos. ¿Lo tenemos, hermanos? Allá atrás lo tenemos, hermanas. Póngase de pie cuando ya lo tenga para reverencia a la palabra. Gálatas 6, verso 11, luego nos pasamos al 16. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dice así: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. 16. Y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Incline su rostro, Padre, en esta hora, Señor. Habla a mi vida primeramente, porque necesito una palabra tuya, Señor. Necesito dirección. Necesito que usted, mi Dios, hable a mi vida, a mi espíritu, me fortalezca, me dé fuerzas. Podamos desarrollarnos siempre en su obra, podamos trabajar siempre, Dios amado. Queremos, Dios mío, ser siempre, Dios amado, lo mejor para ustedes. Hable en nuestra vida, mire su pueblo que está aquí reunido, presente desde el día de ayer, mi Señor. Está en un momento, Dios mío, de búsqueda, de continuidad con usted, estar cerca de su presencia, de buscar y de inquirir en su templo la hermosura suya, mi Señor. Habla a su pueblo. Háblele a ellos, Señor, como a mi vida. Restáurenos, danos fuerzas para seguir adelante, Señor. Úsanos para tu honra y tu gloria, Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad de sentarse, mis hermanos. Una de los temas que el Señor siempre nos pide es que, hermanos, siempre como predicador tenemos que buscar las formas de dejar que sea Dios que hable a nuestras vidas primeramente. Aleluya. Como predicadores tenemos que dejar que sea Dios quien nos inspire conforme a la voluntad de Él, para poder nosotros primero comernos, saborear esta palabra, para luego poder impartirla al pueblo del Señor. Aleluya. ¿Cuántos están de acuerdo en esta palabra? Den ese aplauso al Señor. Y como predicadores también tenemos que ser hacedores de lo que predicamos. Porque bonito es venir a hablarle los defectos a los demás cuando los propios de uno mismo no los corregimos. Amén. Entonces, basado en esa base, en ese fundamento que la palabra nos dice, que como predicadores nosotros nos pongamos primero para después poder predicar la palabra, para después poder dejar que el Espíritu de Dios hable a la vida del pueblo, para que el Espíritu de Dios se manifieste en el pueblo y puedan haber sanidades, puedan haber milagros, pueda haber esa palabra, esa esencia que Dios quiere que haya y habite en medio de su pueblo. Amén. Entrando al tema, mire que yo le he estado pidiendo al Señor que qué tema le pongo a esto. Pero el Señor no me ha dado un tema específico a mi voluntad. Porque esto, hermanos, es algo que lo tenemos que saborear todos, y usted lo va a examinar a través de la palabra. Basado en la epístola que el apóstol escribe,
Esta epístola, hermanos, el apóstol Pablo agarra papel, un pergamino, lápiz, y empieza a escribir conforme lo que él empieza su ministerio. Usted lo puede ver en capítulo 1 en adelante. Empieza él a describir cómo el Señor tuvo misericordia de su vida. Empieza a describir cómo el Señor lo llama a su presencia, cómo el Señor tiene misericordia de él, y empieza a testificar y empieza a decirle a los hermanos de allá de esta iglesia: por misericordia de Dios he sido llamado al apostolado, por misericordia de Dios predico el evangelio sin mancha y predico el evangelio conforme a la voluntad del Dios del cielo que me llamó, conforme a la misericordia que él tenía escondida desde antes de la fundación del mundo, para que él predicara el evangelio y viviera una vida apartada para Dios, una vida consagrada, íntegra, conforme a la voluntad de Dios y a su nombre. Pero basado a todo esto, el apóstol Pablo se encuentra en esta iglesia que él empieza como fundador, como predicador, como misionero. La agarra y empieza a fundamentar esta iglesia, y pasa años fundamentando la iglesia, pasa años enseñándole los principios bíblicos de la palabra, pasa años enseñándole a los de Gálatas, diciéndole: andad en el Espíritu, y diciéndole: santificaos siempre en la presencia de Dios. Empieza el apóstol siempre por año y medio o más tiempo. El apóstol Pablo dice en la Escritura que pasaba de día trabajando y de noche predicando el evangelio en el hogar en donde se abrieran las puertas hacia su nombre. Y por tiempo el apóstol se detiene a predicar el evangelio conforme a la voluntad de Dios. Y empieza él su recorrido cuando ya dejaba una iglesia fundamentada, cuando ya dejaba hombres y mujeres guerreras buscando de la presencia de Dios. El Espíritu de Dios lo movía a otro lugar. El Espíritu de Dios lo instaba a que siguiera su ministerio. El Espíritu de Dios le decía: pasa a otro lado, porque es necesario que pases a otro lado para predicar el evangelio. Y el apóstol Pablo deja los fundamentos de la palabra, deja los fundamentos conforme a la voluntad del Señor. Pero en esta situación se encuentra que la iglesia que había fundamentado se había apartado de los fundamentos de Dios, había dejado la presencia de Dios, y entonces entra lo que era el legalismo, lo que era la ley, y estaba el pueblo de los Gálatas confundido conforme a la ley, a los fundamentos de hombre alguno. Y entonces el apóstol Pablo agarra, y conforme lo que él siente, el Señor le revela en ese momento, agarra y empieza a recordarle a los Gálatas y a decirles: estuve por tiempos predicando el evangelio, estuve dando todo por amor a las almas perdidas que Cristo dio y compró a precio de sangre. Estuvo diciéndole: yo estuve ahí predicando el evangelio, estuve ahí con vosotros, dando siempre la mejor, dando lo mejor que tenía, no por ganancia, no porque lo que quería, sino porque la voluntad de Dios es que predique el evangelio completo y a su nombre. Gloria a Dios. Pero en esta ocasión habían entrado los legalistas, había entrado el judaísmo, que enseñaban diferentes leyes conforme a los ritos del Antiguo Testamento, y la iglesia en ese entonces se estaba confundiendo, estaba entre la espada y la pared. ¿Creemos a lo que dijo Pablo o creemos a lo que viene esto? Un día dijo Pablo: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo del Señor. Él no se sentía grande, él decía que era predicador del evangelio. Gloria a Dios. Y a su nombre.
Basado a todo eso que estaba recibiendo, de que esta iglesia se estaba apartando de los fundamentos, de los estatutos establecidos por los cuales el evangelio seguía sin tacha alguna, era perseguido. El evangelio era, los cristianos de ese entonces eran perseguidos, pero el judaísmo llega y le empieza a decir para que no sean perseguidos, para que no tengan prueba, para que no tengan sufrimiento alguno. Si se hacen a los judaísmos, si siguen la costumbre, no tendrá persecución. Es bonito cuando se oye que el cuerpo, la carne le dice: si tú haces esto, no sufrirás daño alguno. Si tú haces esto, no tendrás ningún problema. Pero lo que la palabra de Dios dice, que por el evangelio tendremos que ser vituperados. Por el evangelio tenemos que pagar un precio por seguir siendo predicadores del evangelio. Y a su nombre le fuerte ese aplauso al Señor. Entonces empieza el apóstol y empieza a escribir y agarra este pasaje donde dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. El apóstol Pablo se encontraba indignado al saber que la iglesia, que una iglesia que buscaba de Dios en espíritu y en verdad, una iglesia que tenía fundamento conforme a la voluntad de Dios, ahí había milagros, ahí había prodigios, ahí noche tras noche había sanidad, porque el Espíritu de Dios se movía. Y a su nombre. Ahí había de todas las clases de milagros y eran perseguidos día tras día. Pero esta iglesia, estos miembros de esta iglesia se encontraban en el momento oportuno, conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad del Espíritu Santo. Yo me imagino que esta iglesia pasaba en retiro, en ayuno, en ayuno, en vigilia, en oración, porque estaban siendo perseguidos. Pero noche tras noche el Espíritu de Dios redimía alma, salvaba y restauraba. Y a su nombre, el apóstol se pone triste al recibir las noticias que una iglesia con un poder y una autoridad de Dios se había apartado de la voluntad de Dios y empieza a hacerle caso a lo que eran las costumbres, a lo que era el judaísmo, a las sectas paganas, sirviendo o celebrando cosas de tradiciones del mundo. Y ahí poco a poco empezó el enemigo, y cuando el apóstol Pablo se encuentra en el momento que empieza a decir: ok, ahora tengo que poner la vara conforme hay que ponerla. Por eso cuando nosotros nos portamos mal, el Señor dice que el que toma por hijo lo azota y lo disciplina. Y a su nombre le da fuerte ese aplauso al Señor. Por eso ya dijo el apóstol Pablo: antes hacía lo que quería, hoy hago lo que me mandan a hacer. Dijo él: antes iba y venía, ahora voy a donde me mandan. Aunque no lo quiera hacer, pero el que me manda me obliga y me dice que lo tengo que hacer. Porque es un llamado de Dios, porque es un propósito de Dios, que el sufrimiento que usted padezca, que el dolor que usted esté sufriendo, esto Dios lo va a usar para llamar a otro que está viendo su necesidad, que está viendo su problema, o está viendo la dificultad que usted tiene para servirle a Dios. Eso lo tenemos que ver nosotros como cristianos, hijos de Dios. Que ese momento difícil que usted esté pasando, Dios lo quiere usar para
empieza terminando el apóstol esta epístola con un ruego. Y a todos los que andan conforme a esta regla. Ahí paremos. Conocemos el historial del apóstol Pablo. Sabemos la calidad de hombre que era el apóstol Pablo. Sabemos que el apóstol Pablo no andaba bromeando ni haciendo jueguecitos. El apóstol Pablo, cuando tenía que poner la vara, la ponía delante de quien fuera, a donde fuera y conforme estuviera. Si el apóstol Pablo tenía que poner la vara, la ponía, y a su nombre. Encontramos en esta epístola que Pedro se estaba haciendo de la vista gacha. Pedro, el apóstol que Dios usó en Jerusalén, cuando no estaba en donde el judaísmo, comía con los gentiles, pero cuando llegaba a donde la ley, se apartaba y se limpiaba y ya no estaba con los gentiles. Y Pablo le dice, era de juzgar que tal persona estaba jugando con la misericordia de Dios. Era de juzgar que tal hombre estuviera haciendo tal cosa. Por eso el apóstol Pablo lo confronta y le dice, Pedro, tú que predicas la circuncisión y comes con los gentiles, porque ahora estás con ellos y mañana no estás con ellos. Y a su nombre, hermano. Sabemos todo lo que era el perfil del apóstol Pablo. Un hombre que no se tocaba cuando tenía que poner la vara. Ahora, ¿a qué regla se refiere el apóstol Pablo aquí? Aleluya. Los reglamentos que a veces nosotros decimos que no es para tanto, es que ya aburre con lo mismo. Que el mismo mensaje, el mismo tema, que no hay que hacer esto, que no hay que andar así, que no hay que hacer lo otro. Lo mismo, ya aburre, puro disco rayado, lo mismo se predica. Pero esta es la regla que estipuló nuestro Señor Jesucristo. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Si está entendiendo, denle un aplauso al Señor. Y si no está entendiendo, de todos modos, alabe la gloria de Dios. Exalte la gloria de Dios. Y a todos los que andan conforme a esta regla, dijo Pablo. A todos los que andan conforme a la regla, a la voluntad del Espíritu. La verdad, dijo Pablo, el Espíritu contra la carne tienen gran pelea. No se pueden llevar, no son íntimos amigos, no son compadres. La carne no quiere que esté como estamos hoy. La carne no quiere que estemos aquí. La carne no quiere que nosotros estemos buscando la presencia de Dios. La carne quiere que usted y yo estemos en el deleite, estemos durmiendo, estemos bien comidos, estemos disfrutando, y conforme a la carne nosotros estaríamos bien. Pero ¿qué de la regla del Señor? ¿Qué de esta regla? Que carne ni sangre no entrará al reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. ¿Está entendiendo? Amén. Por eso es que son contados los que quieren vivir esta regla. Pero dice el apóstol, conforme a lo que andan en esta regla, paz. Paz. Y esa paz solo Cristo lo puede dar. Amén. Qué lindo es tener la paz de Dios. Y se lo puedo decir personalmente, que eso es lo más hermoso que hay. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Que es lo más lindo que hay, tener la paz de Dios. El mundo le da satisfacción momentánea, pero la paz de Dios es verdadera. La paz de Dios es verdadera. La paz de Dios
nos hace a nosotros ver más allá de lo que la humanidad no puede ver. Gloria a Dios. La paz de Dios nos hace acostarnos en paz y levantarnos Amén. en paz. Bendito Dios. Aleluya. La paz de Dios nos hace ver las misericordias de Dios. La paz de Dios nos hace entender la voluntad de Él. La paz de Dios nos hace a nosotros entender que aunque no tengamos nada, aunque estemos endeudados, atribulados, enfermos, vituperados, como estemos, la paz de Dios nos da tranquilidad, nos da paciencia, nos da amor, nos da fortaleza, porque la paz de Dios ahora la puede dar el Señor. Dijo allá que mi paso doy, mi paso dejo, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios. Y misericordia a ellos. No es que porque ya cantemos bonito, no es porque prediquemos bonito, no es porque nosotros hablemos fuerte, no es porque tengamos un poquito más de conocimiento. Esta paz y esta misericordia no se obtiene de esa forma. Esta paz y esta misericordia se obtiene conforme a lo que usted está haciendo en este día, conforme a lo que usted está haciendo en este momento, que usted pone su cuerpo, como decía Pablo, pongo mi cuerpo en el golpe, pongo mi cuerpo en sufrimiento, porque esta carne se sujete a la voluntad de Dios y haga lo que el Espíritu manda que hagamos. Alabado sea Dios. Por eso es la regla que el Señor dejó. Y Pablo le recuerda a todos, en todas las epístolas que el apóstol escribe, él siempre recuerda esta regla. Le recuerda a Timoteo vivir la sana doctrina. Le recuerda a Tito que por la misericordia de Dios nosotros somos los que estamos de pie. Le recuerda que se presente como soldado aprobado, que no tenga nada de qué avergonzarse. Como la regla que Dios dejó y le dice al apóstol a Timoteo: mira que si alguno desea obispado, buena obra desea, pero el tal tiene que cumplir estos requisitos y esta regla, y eso es lo que se tiene que hacer y lo que se tiene que vivir. Y a su nombre, hermano. Es la regla. O sea, el fundamento de la sana doctrina, y a su nombre. Amén. Ese es el fundamento que Dios ha dejado. Paz y misericordia a ellos. Note la escritura como lo dice. No dice a todos. Dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia a ellos. A ellos. Ahí no me incluye a mí, sino ando en la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Y a su nombre. Ahí no me incluye a mí, si no estoy conforme a la regla que el Señor ha Amén. estipulado. Gloria a Jesús. Ayúdame. Ahí no me incluye, aunque predique bonito. Bendito Dios. No me incluye. Pero si ando conforme a esta regla, veré la mano de Dios a mi favor. Veré el milagro que estoy esperando. Veré, mis ojos verán la misericordia de Dios siempre. Mis ojos verán, porque ando conforme a la voluntad del fundamento de Dios. Esto es lindo. Por eso dice el apóstol Pablo: de aquí en adelante nadie me cause molestia. Porque él vive a este mandamiento. Gracias a Dios. ¿Creen que era fácil llegar a una ciudad por primera vez donde nunca se había predicado el evangelio? Llegó a tal ciudad de Corintios, de Atenas, de Éfeso, y no lo recibieron como el gran evangelista.
ni el apóstol enviado por Dios. Lo recibieron a palos, azotados, apedreados. Y lo sacaban, dice la Biblia, que lo agarraban y lo sacaban afuera de la ciudad y le decían: vete de aquí, porque no eres bienvenido. ¿Por qué no era bienvenido Pablo? Porque no andaba conforme a la voluntad de él, porque andaba conforme a la voluntad de Dios, hacía la voluntad del Señor. ¿Y cree usted que para un fundador, para un predicador que vivía la voluntad y que había sido llamado de parte de Dios, no creía que lo habían pasado rogando todos los días para que hiciera la voluntad de Dios? No lo pasaban rogando ni le caía mensaje tras mensaje para que entendiera el llamado de Dios. Ese hombre iba con otro pensamiento rumbo a Damasco, cuando el Señor de ahí lo botó. Cayó al suelo. Y este hombre, desde entonces, dice la Escritura, que pagó el precio. Gloria a Dios. Y fue conforme a la voluntad de Dios. Y él dijo: no me avergüenzo del evangelio, del reglamento y el fundamento de Dios, porque es poder y potencia. El evangelio es poder y es potencia. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. El evangelio es poder. Quizás hoy nosotros no lo entendamos, pero Dios sí tiene poder. Pero hay que andar conforme a esta regla. Conforme a este regla. Gloria a Dios. Porque dice el Señor que conoce a los suyos, a los que andan conforme a su voluntad. Conoce el Señor este sello, y el Señor conoce lo que andan en sus mandamientos. Alabado sea Dios. ¿Qué es lo que predicaba siempre Pablo? Y él decía que el arrepentimiento había llegado. Cuando predicaba por las noches, siendo azotado, después que había sido azotado y era liberado, no se iba para la casa. No se iba allá para Jerusalén. Yo decía: yo ya de Tarso soy ciudadano romano y no tengo ningún problema. Pero por amor al llamado de Dios, este hombre iba tras ciudad, recibiendo azotado. En el capítulo 2 en adelante usted va a empezar a notar lo que escribe el apóstol Pablo con sus propias manos, y empieza a decir: por muchas veces fui dado muerto, arrastrado fuera de la ciudad. No crea que Pablito camina, hijo, como hoy en día hay que tener que andarnos rogando para Gloria a Dios. Aleluya. A Pablo no le andaban rogando: saliste del Pablito. Pablito, mira, te damos 24 horas para que te vayas. A Pablo lo agarraban y ahí mismo lo azotaban, lo dejaban todo moribundo, lo caían, lo apedreaban, lo sacaban después de arrastrarlo, lo agarraban y lo tiraban a pedradas, lo dejaban todo muerto, físicamente muerto, pero en el espíritu vivo para Dios. Amén. Y Dios lo resucitó muchas veces. Y dice la Biblia que se levantaba, se sacudía. Cuando ya lo daban por muerto, se levantaba, sacudía y decía: ok, ¿a dónde voy, Señor? ¿Para dónde voy? Y el Espíritu le decía: pasa a tal ciudad. Y seguía caminando, predicando el evangelio. Y a donde llegaba y predicaba el fundamento y miraba que se habían apartado del fundamento, entonces ahí es donde él se indignaba. Decir: tan cobardes somos que nos apartamos tan fácilmente del fundamento de Dios, que empezamos en el espíritu y ahora terminamos en la chuleta. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Vivía el apóstol Pablo siempre en su final
la gracia del Señor Jesús sea con vuestro espíritu. Y qué gracia, la misericordia. Ahí va incluido el amor, el poder de Dios. Esa gracia es la que hoy quiere que nosotros vivamos en ella. Que vuestro espíritu, ¿por qué no dice en vuestros cuerpos? Porque Pablo escribía al Espíritu de Dios. Ahorita usted está sintiendo pesado. Ahorita usted no tiene fuerzas ni para levantarse. Ahorita usted se siente débil, debilitado, conforme a la carne. Pero ahí es donde empieza el poder de Dios. Porque el apóstol escribe y le dice: Señor, bástate mi gracia, que en tu divinidad mi poder se perfecciona. Por cuanto somos débiles en la carne, entonces somos fuertes en el espíritu. Pronto veremos la mano de Dios. Pronto veremos la misericordia de Dios. Por eso el Señor siempre nos recuerda que tenemos que vivir esta regla. La regla del Espíritu de Dios, de andar conforme a la voluntad de Dios. Y no os apartéis del camino del cual el Señor os llamó. Y os anunciamos, dijo Pablo, vivid siempre en el Espíritu, porque manifiestas son las obras de la carne como las obras del Espíritu. Se ven a flor de piel conforme andamos por dentro. Bendito Dios. ¿Entiendes? Conforme andemos nuestro espíritu, nuestra alma, así andamos por fuera. Si andamos conforme a la regla que Dios quiere, nuestro vestuario es distinto. Nuestra forma de actuar es distinta. Nuestra forma de conducirnos es distinta. Esta regla hace ver lo que somos por dentro, lo que vivimos por dentro, lo que vivimos en el espíritu. Esta regla nos hace a nosotros ver cuando andamos en el espíritu. No hay enojo, no hay envidia, no hay celos, no hay contienda, no hay pleitos, no hay iras, no hay disensiones. Porque la regla de Dios, el fundamento de Él, está con nosotros. Aleluya. Póngase de pie en esta hora. El Señor siempre conoce a los suyos y el Señor siempre habla a nuestras vidas. Dios tiene misericordia de nosotros. Si no tiene fuerza de estar de pie, arrodíllese. Pero lo importante es que mantenga ese momento con Dios. Ahorita un momento. Por un momento de estar con Dios es lo mejor. Ahorita necesitamos recobrar fuerzas. Necesitamos sacar fuerzas de parte de Dios. Necesitamos encontrarnos con Dios. El Señor siempre nos recuerda que necesitamos de Él. Alabado sea Dios. Dios tiene grandes planes para nuestras vidas. En este momento, en este instante, Señor Jesús, he hablado lo que tú has puesto en mis labios. Lo he hecho conforme a tu voluntad, Señor. Gracias porque has hablado a mi vida, Jesús. Gracias por todo lo que tú haces, Señor. Fortalece a tu pueblo. Si hay alguna necesidad en esta hora, hoy es el momento en que puede pasar. Nuestro pastor va a continuar orando para que Dios haga ese milagro y ese prodigio en su vida. Dios tiene grandes planes para nuestras vidas y para nosotros. Dios se le bendiga y adelante, Señor.